En Minutos por la Transparencia dio la bienvenida a Aldrin Briceño, él es comisionado del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, quien nos platicará del Sistema Nacional de Transparencia y las comisiones temáticas que lo conforman. Buenos días, comisionado. Buenos días, Héctor, y muchas gracias por la invitación y por esta plática. Coméntanos, comisionado, sobre estas temáticas que conforman las comisiones. Fíjate, lo que pasa es que las comisiones pertenecen a algo que se llama, y que está en la Ley General de Transparencia, como el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Qué es el Sistema Nacional de Transparencia? Para que tu público conozca un poco más acerca de esta importante obra del legislador mexicano en ese sentido. Fíjate que el Sistema Nacional de Transparencia no es otra cosa más que la reunión de todas las instancias para generar política pública en razón de la transparencia. La transparencia es una política pública del Estado mexicano que se conforma con, por ejemplo, con la defensa de dos derechos humanos, el acceso a la información pública, que viene siendo esta serie de mecanismos que los cuales hemos estado hablando Claro. a lo largo de los últimos jueves en cuanto a Minutos por la Transparencia, para que la gente se empodere y diga, oye, yo puedo tener la información que tiene el Estado. ¿Por qué razón? Porque esa información me pertenece. Ese es uno de los elementos del acceso a la información Es un pública. derecho, comisionado. Es un derecho humano. Y por el otro lado, el otro derecho humano, Héctor, que también creo que es importante que la gente sepa, es el cuidado, el resguardo de nuestros datos personales, sobre todo hoy, cuando estamos hablando en épocas de pandemia. Entonces, ¿qué pasó con el Sistema Nacional de Transparencia? Cada año, Héctor, pues se da una serie de elecciones para las comisiones tanto temáticas como regionales en todo el país. Esto es la suma de los más de 100 comisionados. Hay plenos, por ejemplo, los órganos máximos de decisión que existen en cada uno de los estados de la República, porque somos órganos autónomos constitucionales. Entonces, estos más de 100 comisionados nos reunimos de manera virtual, de manera presencial y votamos para quién va a dirigir las comisiones temáticas, las comisiones regionales y cuál va a ser el representante ante esta mesa que es el Consejo Nacional de Transparencia, donde no solamente están los órganos garantes de transparencia, tanto el federal como es el INAI, como el local como el INAIP y en todas las entidades federativas, sino también se encuentran, por ejemplo, el Archivo General de la Nación. El director tiene un asiento del Archivo General de la Nación, el INEGI también está presente, la Auditoría Superior de la Federación también está presente en esta gran mesa en donde se discute precisamente la política pública con respecto a estos dos derechos humanos. Esto fue lo que sucedió hace una semana en la Ciudad de México y bueno, pues yo tengo la buena noticia para todos los compañeros que gustan de los temas de transparencia y para todos los ciudadanos en general y ciudadanas, que bueno, el Estado de Yucatán fue elegido en mi persona para generar esta coordinación de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, que es una de las más importantes a nivel nacional, porque todo lo que hemos estado platicando, tanto en el acceso a la información pública como la protección de datos personales, no existiría, mi querido Héctor, si no existieran los archivos públicos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, porque al final de cuentas estamos tratando de lograr una mayor cultura archivística, porque es la base, es la columna vertebral, y si me lo dejas decir de esta manera, el archivo es la columna vertebral del Estado mexicano, porque si no existe el documento, si no existe el expediente, ¿sabes qué no va a existir nunca? Rendición de cuentas, porque es en el documento, en el expediente como prueba, que se puede llevar a aquel servidor público que no hizo su trabajo, que lo hizo de manera deficiente o contraria a la ley, precisamente para sacar adelante un juicio positivo para el ciudadano. Claro, que haya también el resguardo de esta información. Por supuesto, eso es fundamental. O sea, la importancia del archivo a veces no la logramos dimensionar, pero yo le pido a tu público, le pido a las personas que nos están escuchando y viendo, ¿dónde guardamos nuestros recuerdos? Pues en un lugar principalísimo. El álbum, podemos decir muchos, ¿No? el álbum. O sea, exactamente, pero Lo básico, lo que el ciudadano puede entender. ¿dónde lo guardamos? Y los guardamos con especial decoro, con especial cariño. Bueno, es lo mismo lo que sucede en los archivos que se resguardan. ¿Cuántas veces hemos visto que los archivos lamentablemente se encuentran asoleados, se encuentran en lo peor del edificio público? ¿Dónde se encuentran hoy los archivos? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. También en una época de la digitalización. Claro, pero también hay archivos digitales. Y hay archivos digitales que tienen un sustento de lo que existe en la realidad. Entonces, todo ese, no es otra cosa más, Héctor, creo que lo has dicho y lo has dicho bien, no es otra cosa más que información.
Y toda esa información tiene el ciudadano el poder, a partir del acceso a la información, de solicitarlo, de tenerlo, de estudiarlo, de analizarlo y sobre todo de sacar sus propias conclusiones. Usas una palabra que las conclusiones, comisionado. Cuando vamos en la calle, cuando estamos en un lugar, vemos las obras que realiza algún servidor público, ¿no? Un alcalde, un gobernador, las vemos ahí. Tenemos el libre derecho a la información y por supuesto la transparencia, pero hay una diferencia, ¿no?, entre la información y la transparencia. El acceso a la información, y bien lo dices, fíjate, por un lado, cuando estamos hablando de transparencia, estamos hablando de una política pública del Estado mexicano que se conforma a partir de estos entes públicos como son los órganos garantes, las instituciones a nivel federal y a nivel estatal, que juntos en el Sistema Nacional de Transparencia estudiamos, analizamos y sobre todo promovemos la existencia de lineamientos, de programas que generan precisamente esta política pública. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en razón de la transparencia? ¿Cuáles son los retos que tenemos? Eso es transparencia. Una política pública del Estado mexicano y todos nos tenemos que adjuntar a esa política pública. Y por el otro lado está lo que bien señalas, que es el acceso a la información pública. El acceso a la información son toda esta serie de normas y mecanismos para que efectivamente el ciudadano tenga esa información que requiere por curiosidad, por investigar, por periodismo o por cualquier otra razón que él quiera, porque lo quiere tener. Entonces, ese es el elemento fundante de un nuevo ciudadano que está pendiente de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Por ejemplo, si están haciendo una calle, si están haciendo un parque, si están haciendo una nueva línea camionera. Bueno, todo eso genera preguntas que el ciudadano tendrá que ir realizando bajo los mecanismos que la propia ley señala y tener esa información, porque la información finalmente, tú como periodista lo sabes y lo sabes muy bien, la información es poder. La información es poder, correcto. Comisionado, un tema muy importante cuando hablamos de transparencia son las elecciones. Hubo una jornada electoral en la Ciudad de México. Coméntenos un poco sobre esta jornada. ¿Electoral? La jornada que se realizó. Bueno, la jornada electoral dentro del Sistema Nacional de dentro Transparencia. Del sistema, yo dije, ya pasó el 4 de julio. No hubo una jornada. No, sí, y tienes toda la razón. Claro. Tienes toda la razón. El Sistema Nacional, entonces, se reúnen y bueno, pues hay candidatos. Yo fui candidato a la ley, a coordinar la Comisión de Archivo y Gestión Documental. Fue muy interesante ver cómo los compañeros van dando su apoyo. En mi caso muy particular, de forma unánime, todos los compañeros que conforman la Coordinación de Archivo y Gestión Documental de todo el país tuvieron a bien designarme para continuar con los trabajos durante este año de promoción, de difusión, de capacitación en toda la República Mexicana. Estamos generando una serie de eventos que son eventos ancla precisamente para reflexionar acerca de esto que estamos platicando, de la importancia del archivo público, de la importancia también de resguardar los documentos y de la importancia de decir, y lo voy a repetir con mucha claridad, que sin archivos no puede haber rendición de cuentas. Y en ese sentido, cuando hablamos del archivo como prueba, estamos hablando de una columna vertebral del Estado mexicano. Debemos crear una cultura, comisionado, una cultura, esa educación del archivo, de la transparencia, de la información. Debemos tener ese sentido de pertenencia. Yo creo que sí, fíjate que esa es una de las cosas que hemos estado tratando de trabajar a lo largo de todos mis años como comisionado, pero también desde el Sistema Nacional de Transparencia. Porque te voy a decir una cosa, cada vez que veamos nosotros, por ejemplo, un municipio en donde el archivo de pronto desaparece, hoy es un delito archivístico. Cuando vemos, por ejemplo, un sujeto obligado que tiene sus facturas y se mojan porque no las tenía bien resguardadas, pues también es un delito archivístico y ya la propia Ley General de Archivos dice quién es el responsable. Estamos viviendo ciertamente una nueva cultura en donde el ciudadano primeramente tiene que tener ese conocimiento para luego poder exigir precisamente esos derechos. El derecho, la cultura. ¿Algo más que desea agregar, comisionado? Solamente agradecerte y decirle a los ciudadanos que en el estado de Yucatán pues tenemos esta posibilidad de estar presentes dentro del Sistema Nacional de Transparencia y que por supuesto desde la Comisión de Archivos y Gestión Documental vamos a impulsar esto que tú bien has señalado, que es la cultura archivística para el estado de Yucatán, pero también para todo el país. Gracias. Al contrario, Héctor, un gusto saludarte. Buen día. En CIPSE Noticias. Conversamos con nuestro compañero Aldrin. Gracias por acompañarnos acá, comisionado del INAIP en Yucatán. Continúo con mi compañera Fátima Ramírez.